Fallas electrónicas en refrigeración y aire acondicionado convencional e inverter. Bienvenido al episodio número 1 de nuestra nueva serie. Como siempre empecemos con los conceptos básicos. Los 22 conceptos básicos que debe dominar el principiante en electrónica aplicada a la refrigeración son: 1. Corriente continua. 2. Corriente alterna. 3. Circuito de control. 4. Circuito de potencia. 5. Señales de sensores. 6. Señales analógicas. 7. Señales digitales. 8. Transformador. 9. Capacitor. 10. Resistencia. 11. Bobina. 12. Diodo. 13. Fuente de diodos. 14. Transistor. 15. Regulador de voltaje. 16. Triac. 17. Sensor de presión. 18. Sensor de temperatura. 19. Interruptor por regulación. 20. Optoacoplador. 21. Compuertas. 22. Relé. Ahora vamos a definir rápidamente cada concepto. 1. Corriente continua. Es la corriente que recorre un circuito en un solo sentido, es decir, constantemente sale de un polo, atraviesa el circuito, y llega siempre al mismo polo contrario. Por ello hablamos de polo negativo y positivo. 2. Corriente alterna. Es la corriente que está cambiando constantemente el sentido, como atraviesa un circuito. Habitualmente se cambia el sentido de la corriente entre 50 a 60 veces por segundo. 3. Circuito de control. Es el circuito que recibe las señales de los sensores y se encarga de enviar voltaje a los actuadores. Maneja corriente y voltajes bajos, usualmente de corriente continua, aunque algunos sensores pueden tener señales alternas. 4. Circuito de potencia. Es el circuito por donde fluye la corriente que pasa por motores, compresores, ventiladores, resistencias calentadoras. Maneja amperajes y voltajes altos, usualmente de corriente alterna. 5. Señales de sensores. Son los valores de corriente o voltaje que usa la tarjeta electrónica para interpretar valores de propiedades termodinámicas, como presión, temperatura. Ahora hemos definido los primeros 5 conceptos básicos. De estos primeros destaca la diferencia entre corriente alterna y continua. Recuerda, como la corriente alterna cambia muy rápido de sentido o polaridad, no debemos hablar de negativo y positivo cuando trabajamos con este tipo de corriente. El polo negativo y positivo solo tiene sentido en corriente continua. Vamos ahora con otros 5 conceptos básicos. 6. Señal electrónica analógica. Es aquella señal que puede tener cualquier valor de voltaje en un rango determinado. Por ejemplo, en el rango de 5 voltios, la señal analógica puede ser de 1.2, 3 o 4.7 voltios, o inclusive cualquier valor, que en este caso no pase de 5 voltios. 7. Señal electrónica digital. Es aquella que presenta solamente 2 valores de voltaje. Suele tener siempre un mínimo de 0 voltios y un solo valor máximo, como por ejemplo 5 voltios. La tarjeta electrónica no interpreta el valor de voltaje, sino las veces que estos 2 voltajes cambian. 8. Transformador. Se usa para variar el voltaje de la corriente alterna. Usualmente se usa para llevar de un voltaje alto a uno más bajo. 9. Capacitor. Se usa para almacenar un valor de carga eléctrica en un punto y entregarla cuando sea requerida. También el capacitor puede filtrar señales, almacenando la carga que no se necesita. 10. Resistencia eléctrica. Es la oposición al paso de un flujo de corriente eléctrica, ya sea continua o alterna. Acabamos de definir otros 5 conceptos básicos de electrónica en refrigeración. De estas 5 definiciones, destaca la forma como la tarjeta o módulo de control interpreta las señales digitales y alternas. Por ejemplo, las señales alternas son interpretadas por solo el valor de voltaje de la señal, mientras que las digitales, por el número de veces que cambia el voltaje, y no por su valor.
Vamos con otras 5 definiciones. (11) Bobina. Es utilizada para almacenar energía. Esto se logra mediante la acumulación de un campo magnético. 12. Diodo. Usualmente se usa para manipular el sentido de la corriente eléctrica. 13. Fuente de diodos. Es una configuración de diodos especialmente diseñada para manipular el sentido de la corriente alterna y convertirla en corriente continua. Para entregar una corriente completamente continua, se necesita a la salida del puente de diodos el uso de capacitores, para así evitar los rizos o valores de voltaje no deseados, que se presentan después de la rectificación. 14. Regulador de voltaje. Se usa para regular el voltaje en una parte específica del circuito. Son muy conocidos en tarjetas electrónicas en refrigeración, el regulador con siglas 7805 y el 7812. 15. Triac. Es un interruptor electrónico de corriente alterna, usado para controlar la velocidad de turbinas, o suministrar corriente a motores. Ahora llevamos 15 definiciones. De estas 5 últimas, destaca el uso del puente de diodos, para convertir la corriente eléctrica alterna en corriente continua. Vamos con otras 5 definiciones. 16. Sensor de presión. Envía señales de voltaje a la tarjeta electrónica para transmitir los valores de presión al módulo de control. Pueden ser señales digitales o analógicas, dependiendo del tipo de sensor. 17. Sensor de temperatura. El sensor de temperatura informa al módulo de control el valor de temperatura de un punto, mediante la caída de voltaje de una corriente a través de una resistencia de valor variable. Trabaja con señales analógicas. 18. Interruptor por regulación. Se encarga de detener el funcionamiento del ciclo de refrigeración, cuando se alcanza un valor determinado de alguna de las variables de interés. Los más conocidos son el termostato y el presostato. 19. Optoacoplador. Se usa en circuitos electrónicos para controlar zonas de la tarjeta, que a su vez deben estar aisladas. 20. Compuertas. Se usan muchas veces como inversoras, para transmitir y recibir señales electrónicas. Nos faltan 2 conceptos de la lista total. Vamos entonces, con la definición 21 y 22. 21. Transistor. Es un interruptor electrónico con 3 terminales, usado para activar circuitos. Debe recibir una señal en su terminal base, generalmente proveniente del controlador, para poder dar paso a un valor de corriente mayor, a través de sus otras 2 terminales. Por eso se les conoce también con el nombre de amplificadores. 22. Relé. Son dispositivos electromecánicos, encargados de activar circuitos de potencia directamente o indirectamente. Trabajan con una bobina, que al recibir polarización produce un campo magnético lo suficientemente grande, para atraer un interruptor mecánico, y permitir el paso de corriente al circuito de potencia. Al final, hemos unido estos 2 últimos conceptos, porque están muy relacionados, aunque muy diferentes. Ambos componentes, tanto el relé como el transistor, pueden trabajar como interruptores, con la diferencia que el transistor no tiene partes móviles que se desgasten, comparado con el relé que sí las tiene. Ahora vamos a aprender un poco más, analizando la siguiente tarjeta, perteneciente a una enfriadora de agua industrial pequeña, de 20 toneladas refrigeración, que cuenta con 2 compresores. Punto 1 y 2. Aquí tenemos la detección de amperaje del consumo del primer y segundo compresor. Esto se logra a través del campo magnético que genera la corriente de consumo de cada compresor. En el punto 3, tenemos el conector de sensores de temperatura, para los termistores ubicados en condensador y evaporador del chiller. En el punto 5 tenemos el sensor para medir la temperatura de salida del agua del cooler. En el punto 12 tenemos la protección para altos valores de presión del refrigerante. En el punto 15, tenemos la detección de caudal de agua por el cooler. En el punto 17 y 18, tenemos el control de la válvula de expansión electrónica, para cada circuito.
En el punto 19, tenemos el control de la resistencia calentadora de cárter de los compresores. En el punto 20, tenemos el control de la bomba de agua, que surte al chiller. En el punto 23, tenemos el control de la válvula de 4 vías, para poner al chiller a trabajar en el modo calefacción. En el punto 24 y 25, tenemos el control de los ventiladores del condensador de la enfriadora de agua. En el punto 27, la entrada de corriente al transformador. En el punto 29, tenemos la salida del transformador a bajo voltaje. Recuerda que un técnico en refrigeración y aire acondicionado debe dominar el funcionamiento de todos los sistemas asociados con sus equipos. Es la única manera de brindar un servicio integral y poder competir en el mercado con éxito. Te invitamos a suscribirte al canal y te esperamos en el episodio número 2 de nuestra serie. Fallas electrónicas en refrigeración y aire acondicionado, convencional e inverter.